Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con nuestro corazón bendecimos al Señor en esta ocasión por hacer nueva esta oportunidad de bendecir tu vida a través de la administración de la palabra. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Él cuida de su creación natural de la misma manera. Él también sustenta a sus hijos. Él nos guía de victoria en victoria, de gloria en gloria, y prometió llevarnos tomados de la mano hasta el día de Jesucristo. Él lo va a hacer contigo. Prepárate, alístate. Hay un mensaje de Dios para tu vida. Escúchalo con el oído del Espíritu. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Mis amados, el pasaje bíblico que Dios ha tomado en esta ocasión como tema de estudio se encuentra en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, leemos los versos 29 y 30. Dice así la palabra de Dios: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través del estudio de su palabra. Bien, mis amados, continuamos con esta serie de mensajes acerca de la justicia del reino de Dios. Comenzamos en los primeros temas, usamos el pasaje de Mateo capítulo 3, los versos 13 hasta el 17, donde Jesús fue a ser bautizado por Juan en el Jordán. Y Juan se resistió, se opuso a Jesús porque no consideraba que eso fuese justo, porque él vino a predicar arrepentimiento y Jesús no necesitaba arrepentimiento. Entonces discutieron, fue difícil la situación tanto para Jesús como para Juan. Juan se oponía, no tanto porque estaba siendo rebelde, sino porque él consideraba que Jesús no necesitaba arrepentimiento. Como él dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús enseñó a Juan que era necesario que de esa manera se cumpliese toda justicia. Y no solamente en ese pasaje, sino en el vocabulario de Jesús, en las enseñanzas de Jesús. Jesús reveló plenamente lo que era la justicia del reino de Dios. Nosotros hicimos un estudio breve de la palabra de Dios, hablamos de la justicia civil, del empeño de Dios porque hubiese justicia en el pueblo de Israel, en la relación entre los israelitas, y que Dios cuidadosamente enseñó la justicia para la viuda, para el huérfano, para los débiles. El Señor ordenó que ninguno de sus hijos, de los israelitas, debía de irse a favor del rico ni del pobre en un tribunal o en un juicio. Así que la justicia es igual para todos, para los ricos como para los pobres. Pero debido a que generalmente la injusticia se comete contra los débiles, el Señor Dios dio
mandamientos a Israel para que hubiese justicia social en el aspecto civil. Definimos bíblicamente lo que es la justicia de acuerdo a la ley de Moisés. Y según Pablo también, estudiando el Antiguo Testamento, enseña que justicia es obediencia perfecta a todos los mandamientos del Señor. Para justificación es necesario obediencia perfecta a la ley, sin desobedecer ni pecar ni siquiera en un pensamiento. Ningún ser humano lo podía hacer. Jesús vino a cumplir toda justicia en su vida. Él vivió 33 años sin pecar. De esa manera Él pagó nuestra deuda, satisfizo las demandas de la justicia divina, y por consideración a Él, el Padre hoy nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4 dice que el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, la ley demandaba obediencia perfecta a todos los pecadores para ser salvos y ser justificados. Ningún hombre lo podía hacer porque nuestra naturaleza es inclinada al mal y ningún hombre puede vivir una vida entera sin pecar. Así que Cristo vino y lo logró. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue el único ser nacido de mujer que vivió sin pecado. Agradó a Dios en forma plena y el Padre aceptó su obediencia en el lugar de la nuestra. Cuando la Biblia dice que nos fue contado por justicia, significa que uno lo hizo por nosotros. Si nosotros creemos que Él lo hizo en sustitución nuestra, entonces Dios nos acredita, nos pone a la cuenta la vida de Jesús sin pecado a nuestro favor, y de esa manera nos puede justificar. Así que todos nosotros tenemos que tener seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Muy bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Como Dios, el Señor vio que era imposible para el hombre justificarse por las obras, entonces envió a su Hijo, que fue el único que fue justificado por las obras porque vivió de acuerdo a la ley en forma perfecta. Dios nos acredita, repito, la obra de Cristo. Y si hay algo que Dios quiere, en lo cual Dios quiere que tengamos seguridad, es que somos justos por consideración a Jesús. Somos declarados justos, mejor dicho. No somos justos por nosotros mismos, pero somos declarados justos por causa de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que nos da el derecho al cielo. Eso es lo que nos da perdón para nuestros pecados. Eso es lo que nos da reconciliación con Dios. Y esa es la justicia para salvación. El Evangelio revela la justicia de Dios. Cristo la reveló a través de su vida. Pero Jesús no solamente cumplió la justicia en el aspecto moral, o sea, cuidándose del pecado, viviendo libre del pecado, en una obediencia perfecta a Dios, sino que con respecto al propósito de Dios, con relación a los designios de Dios, en todas las cosas. Jesús dijo: mis obras no son mías, sino son obras de aquel que me envió. Yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre. Aún en la cruz me llama la atención, dice el Evangelio en la narración, y Jesús, sabiendo que había llegado la hora, dijo: sed tengo. Aún para eso vio que tenía que ser la hora de Dios. Naturalmente está hablando de la hora para consumar el sacrificio, pero aún para el agua tenía que llegar la hora. Los hermanos dijeron a Jesús en aquella ocasión, cuando era la fiesta de los tabernáculos, y él no quería ir al principio a la fiesta. O sea, el padre le dio instrucción de que no fuese. Los hermanos no lo entendieron, dijeron: ¿cómo es posible? Si tú eres lo que tú eres, entonces manifiéstate al mundo. ¿Por qué te ocultas si eres lo que eres? Y Jesús respondió a sus hermanos: el tiempo de ustedes siempre es, pero el tiempo mío no siempre es. Diciendo que el que anda en su propio tiempo, en su propia voluntad, puede hacer lo que quiera cuando quiera. Pero el que anda en la voluntad de Dios no hace lo que quiere cuando quiera, sino cuando Dios quiere. Amén. Nuestro tiempo son obras preparadas desde la eternidad para que andemos en esas buenas obras.
Amén. El cristiano debe levantarse cada día por la mañana y decir: Dios mío, por favor, revélame por el Espíritu cuáles son las obras de hoy. Porque yo quiero andar hoy en esas obras que fueron preparadas de antemano. Qué triste que tengamos que andar en fatiga, en preocupación, en estrés, en ansiedad todo el día, cuando Dios tiene obras eternas preparadas. Esas obras son las obras de justicia. Como dice el Evangelio, vino Juan predicando el camino de justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando dice el reino de Dios y su justicia, está hablando de todo lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Como ilustramos a través de ese incidente, que Juan no consideraba que Jesús debía de ser bautizado, pero de acuerdo a la justicia de Dios, eso estaba en el plan de Dios. Así hay muchas cosas en nuestras vidas, no muchas, todas las cosas de Dios en nuestras vidas son así. Y tenemos que identificar esas obras para andar en esas obras, para no rebelarnos contra el consejo de Dios, sino hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, aquí leímos, ese pasaje lo estudiamos, creo que en el tercer mensaje, no recuerdo bien, pero me pareció bien leerlo hoy porque estamos hablando de los pecados contra el consejo de Dios. Y la palabra consejo, la palabra designio que se usa aquí, es un sinónimo de la justicia de Dios. Aquí lo que quiere decir es que los fariseos y los escribas, los que interpretaban la ley, no reconocieron, no quisieron reconocer la justicia de Dios en el bautismo de Juan. Jesús dijo que el bautismo de Juan era justicia de Dios. Los publicanos, las rameras, que Jesús dijo que iban delante en el reino de Dios, porque vino Juan y escucharon la predicación de Juan, se acataron la justicia de Dios, se sometieron a la justicia de Dios, reconocieron la justicia de Dios. Reconocerla no simplemente es con la mente, sino con disposición de corazón para hacer la voluntad de Dios. Ellos se arrepintieron con el bautismo de Juan y se bautizaron. Ahora, mis hermanos, escuchen, los fariseos hicieron lo contrario. Aquí dice que desecharon los designios de Dios, o sea, la voluntad de Dios con sus propias vidas. Por eso Israel rechazó al Mesías, porque los líderes de Israel no conocieron a aquel que Dios envió para salvarlos. Así que de esa expresión, desecharon los designios de Dios, pasamos a estudiar nosotros los pecados contra el consejo de Dios. Y el primer pecado que estudiamos es no esperar en el consejo. ¿Qué cosa? Estamos estudiando que cada pecado tiene una consecuencia. No esperar significa no confiar. En otras palabras, desesperarnos. No esperar que Dios venga a instruirnos, sino depender de nuestro propio consejo y adelantarnos a pedir algo, a desear algo, a hacer algo, sin saber si es la voluntad de Dios. En el Salmo que estudiamos, habla de Israel, pone el ejemplo de Israel, cuando pidió carne de Egipto, que no era la dieta de Dios, no era la voluntad de Dios. Entonces, estudiamos que cuando Dios mandaba bendición, estaban contentos y cantaban. Pero cuando el Señor no actuaba para complacer sus deseos, entonces se desesperaban. Si usted estudia la historia de Israel en el desierto, vieron que Israel se desesperó muchas veces. Por ejemplo, cuando Moisés estaba en el monte con Dios 40 días recibiendo la ley, ellos dijeron: este Moisés que nos sacó de Egipto se ha desaparecido. Hace 40 días no lo vemos, que ese Dios se lo comió una vez de allá arriba en el monte. Vamos a ser dioses, un Dios que vaya delante de nosotros. Y ahí se desesperaron. Ahí ellos decidieron por ellos mismos. Y en esta vez, no solamente contra el designio de Dios, sino contra la voluntad revelada de Dios, adorando a un Dios falso. Y Dios nos alertó con respecto a no esperar el consejo de Dios. Eso es algo que nos ministró mucho,
Porque cuántas decisiones hay que están pendientes en nuestras vidas. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Si me voy a mudar? ¿No me voy a mudar? ¿Si acepto ese trabajo nuevo? ¿Si entro en esta relación? En fin, tantas cosas que constantemente estamos esperando. Algunas duran muchos años y ahí nos justificamos y decimos: es que el Señor no manda, es que el Señor no viene, es que el Señor no me oye, es que ya el Señor sabe, yo no puedo esperar más. Pero nunca Dios justifica que nos adelantemos a su propósito. El primer pecado es no esperar el consejo de Dios. Y tiene una consecuencia, es tentar a Dios. Tentar a Dios significa obligarlo a actuar cuando Él no ha decidido actuar. Como hizo Israel, que pidió carne en vez de maná y le mandó carne. Y dice que apenas el deseo de ellos estaba siendo satisfecho en la boca. Y dice que comenzaron a enfermar y vinieron la plaga. Y todos fueron enterrados en la tumba de los deseos. Amén. Hay una tumba que se llama la tumba de los deseos, que para todos aquellos que deciden en lugar de Dios, tientan a Dios y entonces mueren con sus deseos. Así como Sansón murió con los enemigos. Una vez Dios me ministró mucho acerca de ese pasaje. Y dice: murió Sansón con los enemigos. ¿Cuántos saben que los deseos nuestros son nuestros enemigos? Los deseos de la carne. Amén. Y nosotros morimos. Sansón no tenía que morir con los enemigos. Él fue elegido para matar a los enemigos. Y tú fuiste salvado para destruir la carne con sus deseos. En el hombre nuevo por el Espíritu, a través del Espíritu Santo que mora y vive en ti. Amén. No es lo contrario. Así que cuidado con no esperar en el consejo de Dios. No importa que pasen 50 años, hay que esperar que la salvación viene de Jehová. Él nunca llega tarde. Él tiene una manera perfecta de computar el tiempo. A la casa de Lázaro llegó 4 días después de su muerte, llegó temprano. Gloria a Dios. Y le dijeron: maestro, si hubieses estado aquí, no se muere mi hermano. No sé, yo me quedé a propósito. Yo quería que se muriera porque la muerte de Lázaro estaba en la justicia de Dios. Yo lo quería muerto, bien muerto, de 4 días, que ya esté en estado de descomposición el cuerpo, porque fue a hacer un milagro en su vida. Amén. Si Dios lo mata, todavía espera en la funeraria que lo va a resucitar. Amén. Pero no se adelante usted. Cuidado. Él nunca llega tarde. Aunque usted se muera antes que Él llegue, Él va a llegar. Y llega y le va a resucitar. Amén. Eso es lo importante. Cuidado con cometer el primer pecado. El segundo pecado. Estudiamos el libro de Proverbios. Es menospreciar, no estimar el consejo de Dios. Y estudiamos las consecuencias de eso. Eso dice, una consecuencia es que Dios nos entrega a nuestros propios deseos, a nuestros propios consejos, hasta que nos hastiemos de nuestros consejos. En otras palabras, cuando usted cree que el plan de usted es mejor que el de Dios, Dios le dice: ok, está bien, yo te voy a dejar hacer lo que tú quieres. Si tu consejo es más sabio que el mío, si tú subestimas, menosprecias, tienes en poco mi palabra, porque tú crees que la idea tuya es mejor que la mía, ok, yo te voy a dejar que tú hagas tu buena idea. Y después dice que entonces Él espera que tú te hastíes de tu decisión y después se ríe de ti. Dice: ajá, tú me desafiaste, tú dijiste que lo tuyo era mejor que lo mío. Yo te dejé hacer lo tuyo y mira cómo tú estás: en aflicción, en angustia, en fracaso y en vergüenza. Ahora me tengo que reír de ti porque tú me desafiaste. Pero hablamos que Dios es Padre, que Dios es bueno. Amén. Él no nos va a dejar siempre extraviados. Él siempre viene por nosotros porque es fiel. Pero nos da lecciones y eso es lo que hay que evitar. Amén, mis hermanos. Hoy entramos al tercer pecado contra el consejo del Señor. Véngase al Salmo 106. Dice 41. Los entregó en poder de las naciones. Salmo 106, 41. Y se enseñorearon de ellos lo que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron
y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Oh, si vieran ustedes el contexto de estos versos. Todo el capítulo de ese salmo habla de la reacción de Israel en el desierto. Todo el trato de Dios con Israel en el desierto y la conducta de Israel y la batalla de Dios como el que está domando un caballo salvaje. Hasta llegar al colmo de rebelarse contra el Señor. Si comenzamos a leer desde el primer verso, ustedes van a ver todo el contexto, habla de eso. Y justamente aquí destaca la misericordia de Dios. Dice el versículo 1, aleluya, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Qué es hacer justicia en todo tiempo? Es todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Dice el 4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos. Dice, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Entonces comienza a hablar de Israel. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Qué pasó con Israel? No entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de su misericordia, sino que se rebelaron junto al mar rojo. ¿Qué pasó? Se rebelaron. Hermanos, frente al mar rojo fue después que cruzaron. Fue después de la victoria, fue después de la liberación, fue después de la celebración de Moisés en el cántico, de María con los panderos. Fue allí en Mara que se rebelaron la primera vez, cuando las aguas estaban amargas. Cuando las aguas estaban ¿qué? Amargas. Déjame decirte algo que a mí me sacudió. Yo fui a buscar en el hebreo la palabra rebelión, el verbo rebelarse. Y el verbo rebelarse es mara. Y significa amargura. Es la misma palabra que se usa allí. Las aguas estaban amargas. Dirían las aguas estaban rebeldes. Se podía traducir, ¿no? Porque es la misma palabra en hebreo. Mara, amargura. Es la misma palabra rebelarse, el mismo verbo. Solamente aquí se traduce. Se traduce rebelarse. Es la misma palabra, mara. La misma raíz, la misma palabra. Y ahí en Mara fue la primera rebelión. Y la primera rebelión vino después de una gran liberación. Después del mar rojo vino la rebelión. Después de cánticos, de gozo, de alegría, vino la primera prueba. Las aguas estaban amargas. Y las aguas amargas, entonces amargaron el corazón. No se nos amarga el corazón a nosotros cuando las cosas no nos salen bien, cuando hay frustración, porque aparentemente las cosas no salen bien. ¿Cuántos saben que Dios prueba a su pueblo, mis hermanos? ¿Cuántos saben que el propósito del desierto era hacer que Israel se olvidara de Egipto? ¿Hacer qué? El primer propósito del desierto era que Israel se olvidase de Egipto. Y el segundo propósito era que conocieran y entendieran a Dios para prepararlos para cuando fuesen establecidos en la tierra, para vivir con Dios en un matrimonio, en una relación permanente en la tierra deseada, elegida por Dios. Israel, basado en la experiencia con Dios en el desierto, en el conocimiento adquirido en el desierto, supiera convivir con Dios en una relación de permanencia.
Así que el desierto tiene dos propósitos. Número uno, diga, olvidar a Egipto. Y segundo, preparación para Canaán. Era la escuela de Dios para Canaán. Por eso Dios los probó en el desierto. Dios prueba. La prueba de Dios, mis hermanos, no es para saber lo que tú eres, porque Dios sabe quién tú eres. La prueba es para que tú mismo sepas quién tú eres. Las pruebas no son revelación para Dios, son revelación para ti. Es una manera de darte un examen de corazón, a ver cómo está tu corazón en el trato con Él. Así como en las escuelas se da examen a ver si hubo aprovechamiento o no. A veces aprendieron las lecciones y Dios cada cierto tiempo da un examen. Espero que en el final podamos ser probados y aprobados. Pero Dios siempre está probando. Pero para revelar lo que hay en el corazón, para que sepamos. Yo creo que una persona que tenga una buena salud espiritual, cuando Dios lo prueba y falla en la prueba, debe decir, justos son tus caminos, oh Dios. Gracias por probarme, porque ahora me doy cuenta. Yo pensaba que estaba bien, pero sucede que estoy mal. Señor, el cáncer no se siente. Y yo pensaba que yo estaba bien y tengo hasta gangrena. Dios prueba. A veces nos da, a veces nos libera, a veces nos sana, a veces actúa a nuestro favor. Luego retira la bendición, nos priva de algo. Posterga, entre comillas, las cosas. Aparentemente tarda antes de llegar a ver la reacción del corazón. Porque Jehová pesa los corazones. Jehová está muy interesado en tu corazón. Amén. Yo quiero decirte que el Señor me ha revelado que este mundo no es más que un lugar de entrenamiento. Tú estás siendo entrenado aquí para vivir en un reino perfecto. Este mundo es el desierto. Está dejando todo lo que has aprendido de este mundo. Se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí. Al final Dios completará su obra y tú serás transformado en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Amén. Y así como hacen algunos animales que mudan como el caso del águila que muda sus plumas. Así todas las plumas viejas tuyas del hombre viejo se quedarán en este mundo y tú volarás a la presencia con alas de paloma, con alas de águila, con alas transformadas, glorificadas, para cabalgar sobre los cielos junto con Jesús. Pero Dios tiene que probar lo que hay en tu corazón. Y todo el desierto fue prueba. Dios prueba en la escasez, Dios prueba en la abundancia. A Salomón lo probó en la abundancia, le dio fama, le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio todo. Y dice que la gloria, la riqueza corrompieron su corazón. El corazón pertenece a Dios. Por eso en el hombre nuevo te da un corazón nuevo, para que le temas, para que ande en sus caminos. Un hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Pero Dios prueba. Yo te probé en Meriba, en la provocación en el desierto, donde me provocaron tus padres, capítulo 17. En Meriba probaron a Dios. Dice que hasta provocaron, enojaron el espíritu de Moisés. Dice más adelante, 10 veces, dice Dios, me enojó este pueblo. 10 veces me provocaron.
Yo haciendo señales, dice, no entendieron las señales, hermanos, no la entendieron. Mire acá, versículo 7, nuestros padres en Egipto, versículo 7, no entendieron sus maravillas, ni se acordaron de la muchedumbre de la muchedumbre de sus misericordias. Estoy leyendo en el Salmo 106, versículo 7. No entendieron, mis hermanos. Ahí esa palabra me ministra mucho, la palabra entender. Dios me ha hecho entender la palabra entender, porque la palabra entender es muy importante en la Biblia. Hay 3 palabras en Isaías 43:10, donde dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y el pueblo que yo adquirí. Ese pueblo me cree, me conoce y me entiende. ¿Me cree? Dígame, ¿cree? Me conoce y me entiende. Dios me ha revelado a mí que las 3 cosas son importantes, pero las 3 cosas son niveles espirituales. Y Dios me lo ilustró a mí con los 3 departamentos del santuario. Ustedes saben que en el santuario el tabernáculo del testimonio tenía el primer tabernáculo, el primer departamento era el atrio. Diga conmigo, el atrio. El atrio no tenía techo, y en el atrio habían 2 muebles. Estaba el altar de los holocaustos, el altar de bronce donde se sacrificaban los animales, y estaba el lavacro después, antes de la cortina para entrar al lugar santo. El atrio tenía el sol como luz. Diga, el sol como luz. La lumbrera del atrio es el sol. ¿Por qué? Porque el sol sale para todos. Todo pecador podía llegar al atrio. Todo pecador podía llegar al atrio. Y la salvación es para todos los hombres. Todos los hombres pueden venir a adorar a Dios y sacrificar a Dios. Y el sol es una señal de que es para todos. Y no tenía techo, justamente para que todos vinieran. Y todos venían, adoraban. Y en los 2 muebles, el primero era para sacrificar a Dios y adorar a Dios. El atrio nos habla de la fe, nos habla de la salvación. La salvación es para todos los hombres. El sol sale para todos. Todos pueden ser adoradores, todos pueden venir a adorar. Ahí está la fe. La fe es el atrio, la fe es para entrar a Dios. Hay gente que se queda en la fe. Pero la fe es la entrada, mi hermano. Hay gente que todavía nos quiere mantenernos predicando lo que predicamos tantos años. La fe. Sí, hay que seguir perdiendo la fe y basarse en la fe. Hay que estar basados en la fe. Hay que entrar por la fe. Aún el sumo sacerdote tomaba de la cruz, del altar, la sangre y le llevaba al Santísimo. Hay importancia en la fe, es fundamental la fe, pero no nos podemos quedar en la fe, porque ya somos salvos por la fe, adoramos a Dios por la fe y todo por la fe, fundamento. Pero hay que seguir a Dios, hay que conocerlo. Entonces el santo nos habla de conocerlo en la revelación que Dios me da, y es como en forma de un embudo ancho en el atrio para todos. Todos pueden entrar al atrio, todos son salvos por la fe, todos son hijos de Dios por la fe. La luz del sol es para todos. Pero después hay una cortina y entra solamente una familia, la familia de Aarón, que son los sacerdotes, diríamos los adoradores. Entra y ya se reduce, ya se conocer a Dios. Conocer es hacerse uno con Él, como Dios nos ha enseñado. Y después en el lugar santísimo, que es la parte más estrecha, en el santo hay otra luz, el candelero, ya más tenue, ya más reducida la luz, ¿no? Y entonces de ancho se va estrechando, y cuando llega al Santísimo solamente podía entrar una persona una vez al año. Claro, en Cristo ahora podemos entrar todos, pero estoy hablando ahora de una medida para medir. Esas 3 cosas miden a todos los cristianos, a todos los predicadores, a todos los ministerios. Gente que le cree mucho a Dios, pero se queda en la fe. A Dios hay que conocerlo. Entro al santo. Está la luz del candelero ahí. Pero cuando entro al Santísimo,
ahí le entiendo. Ahí le entiendo. Y lo grande del Santísimo era que siempre estaba oscuro. La gente dice, Santísimo, estaba la Chequina. No, la Chequina se manifestaba cuando Dios quería. Usted no entraba y estaba la luz allí. No, todo estaba oculto. Y usted tenía que entrar allá, quedarse allá en la oscuridad de su presencia. Y cuando Dios decidía salir, salía con su gloria. Usted tenía que tener paciencia a esperar que se quiera manifestar. Pues no era así que usted entraba a la luz. No. Todo estaba oculto en el propiciatorio. Del propiciatorio salía la gloria cuando Él se quería manifestar. Léanlo. Y se manifestó Jehová en el tabernáculo y se alumbró todo cuando Él quería hacerlo. No cuando usted se quiera meter, cuando Él quiera. Pero allí es que se entiende a Dios. Allá adentro. En el atrio se le cree. En el santo se le conoce. En el santísimo se le entiende. Es más íntimo. Allá hay dependencia total. Allá es cuando Él quiere salir. Cuando Él te quiere extender el cetro para que tú entres. Pero tú estás ahí esperando en la presencia. Entender es más que conocer. Yo les he puesto el ejemplo de las mujeres que dicen, tú no me entiendes. Es una palabra muy de la común. ¿Cuántas veces mi esposa me ha dicho a mí, es que tú no me entiendes? Parece mentira, 30 años y no me entiendes. Y yo digo, mi amor, te conozco, pero no te entiendo. ¿Por qué no me entiendes? Porque yo nunca he tenido una menstruación. Porque yo nunca he parido un hijo. Porque yo nunca voy a llegar a la menopausia. Aunque dicen que los hombres sufren otra cosa, pero no es eso. Será más pausia o multiplicada pausia, pero no es la menopausia, no. No es menos pausia, es menopausia, pero para que entiendan, ¿eh? ¿Quién puede entender una mujer? Otra mujer. Porque entender, hermanos, está bien adentro. Entender incluye más que ser uno. Para entender se necesita empatía, se necesita amor. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Siempre está pensando bien, siempre condesciende. Usted está aquí hoy sentado recibiendo conocimiento de Dios y fortaleciendo su fe en Dios. Pero si usted no llega a un clímax en la relación y no lo llega a entender, entonces usted se queda a medias. Jesús dijo, yo no los he tratado a ustedes como siervos, porque el siervo no sabe lo que hace a su Señor. Yo los he tratado como amigos. Todo lo que el Padre me reveló, yo se lo he revelado a ustedes. A veces Dios nos requiere creer solamente. Creer es certeza de lo que Dios ha dicho, convicción de lo que Dios ha dicho. Aleluya, la fe agrada a Dios. Pero Dios quiere que le conozcamos también. Y usted le está conociendo ahora a través de la palabra, a través de caminar con Él. Pero entender es mucho más profundo. Entender es ponerse los zapatos de Dios. Caminar con Dios. Hasta que usted dice, wow, ahora yo entiendo por qué Dios camina así. Porque la verdad es que estos zapatos son tan cómodos, tan chulos, tan buenos. Gloria a Dios. Me gustan. Amén. En otras palabras, yo no solamente camino con Él por el camino de Él, sino que Él es en mí y yo en Él. Y ya no somos dos, sino uno. Ahora yo lo entiendo. Ahora yo sé por qué es tan misericordioso. Ahora yo sé por qué es tan justo. Ahora yo sé por qué es tan santo. Ahora yo sé por qué tardo para la ira. Ahora yo sé por qué Él piensa y siente así. Ahora yo entiendo por qué hizo tantas maravillas conmigo. Ahora lo entiendo. Me fusioné con Él. Ya no es que Dios piensa, sino que yo pienso en Él y Él en mí.
Y soy tan Él que ya no soy yo, sino Él en mí. De tal manera que cuando llega un momento de decidir, yo no tengo decisión. Ya Él decidió desde la eternidad. Yo simplemente voy a hacer lo que Él dice. Amén. Cuando usted llega a entender a Dios, usted no alterca con Él. Usted no está así, voy, no voy. No, ahora no me gusta. No, ahora no va a venir. Oh, me abandonó, ya me dejó. No. No, usted no está dudando de Él, porque entonces no lo está entendiendo. No, nunca va a decir, me trajo al desierto para matarme. Nunca va a decir eso. Nunca le va a atribuir mal al santo de Israel. Usted dice, no, si mi Señor no ha llegado, ¿él sabe por qué? Yo también hubiera hecho lo mismo, que yo no entiendo nada, yo lo entiendo, ¿ah? Cuando entendemos a Dios, sus obras nos han aprovechado, como el alimento nos ha aprovechado. Me alimenté y crecí, me alimenté y fui perfeccionado. ¿Cómo es que pasó por mí y no se quedó en mí? ¿Cómo es que me alimentó y no tengo su nutrición? ¿Cómo es que lo conocí? Me hice uno con Él y ahora no entiendo por qué obra así. No. Cuando Dios hizo a Eva, que la sacó de Adán, que es un tipo de la iglesia, durmió Adán, sacó parte del cuerpo de Adán, en este caso una costilla, y de la costilla hizo a Eva. Cuando Adán despierta, dice, esta se va a llamar como yo, varona, porque salió del varón. Y ya dice, ya no somos dos, sino uno. Yo soy varón, pero como él tiene una parte mía, es varona. Es carne de mi carne y que hueso de mis huesos. Cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre, dice, y no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. La palabra idónea en el hebreo significa ayuda como su propia presencia. ¿Qué significa? Ayuda como su propia presencia. En otras palabras, el plan de Dios con la mujer era que cuando Adán, si un día Adán no estaba, Eva era tan una como Adán porque salió de él, que hubiera sido siempre igual que él. Pero el día que desapareció la serpiente no era ayuda idónea, se convirtió en otra cosa. Escuchen, mujeres del siglo XXI, donde los varones son buenos machos y las mujeres bien feministas. Escuchen palabra de Dios. Una mujer cuando entiende a Dios y entiende el propósito de Dios, ama tanto a su marido, le cree tanto, lo conoce tanto y lo entiende tanto, que se considera uno con él como ayuda idónea, diciendo, yo quiero parecerme tanto a mi varón, que quiero llegar a fusionarme tanto con él, que ya yo no exista sino él en mí. Yo quiero siempre, cuando él no esté, que cuando me evalúen o me pregunten, yo voy a decidir lo mismo que él, porque me he fusionado tanto, que ya lo entiendo tanto, que somos uno. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque ese es el propósito de Dios con la iglesia. La iglesia salió del costado de Cristo cuando le metieron la lanza, salió sangre y agua. Y ahí se formó la iglesia. La iglesia salió del varón de Jesús y salió para ser una ayuda idónea para él. Para ser como su misma presencia. Porque dijo, yo me voy, pero tú te quedas, iglesia. Haz como yo hice.
cuando estaba contigo. Eso es entender. Me gusta una explicación de Pablo. Pablo dice, cuando le hicieron algunas preguntas, él siempre decía, digo yo, no el Señor. Digo yo, no el Señor. Esto lo digo como mandamiento de Dios. Esto lo digo de parte mía. En otras palabras, Dios no me dijo nada acerca de esto. Usted lee eso y dice, pues entonces esas palabras, eso no es inspirado por Dios. Porque Pablo mismo dice, ahí digo yo, no el Señor. Pero Pablo termina el capítulo diciendo, pero yo tengo el Espíritu del Señor. En otras palabras, amén, aunque Él no me ha dicho nada acerca de eso, como yo lo conozco a Él, y como yo lo entiendo a Él, y como yo soy ayuda idónea como su propia presencia, aunque no me ha instruido en nada acerca de esto, yo sé cómo Él piensa. Por eso le estoy diciendo cómo Él piensa. Le van a regalar un vestido a la esposa, pero le quieren dar una sorpresa y llaman al esposo. Y el esposo va y elige el vestido. Y cuando llegan y le dicen todo a la esposa, dice, mi amor, ¿cómo supiste que será que me iba a gustar? Ay, hija, si soy igual que tú. Soy una contigo. Pienso, siento como tú. Eso significa que hemos aprovechado el tiempo de la relación. No hemos perdido el tiempo. Pero cuando en el matrimonio estamos peleando todavía como los recién casados, significa que wow, todos esos años que de qué pasa, no se han asimilado el uno al otro, no se han fusionado, no se no se entienden. Tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces, Felipe. Tú no sabes que yo y el Padre somos uno, Él en mí, yo en Él. Perdiste el tiempo, Felipe. Pero aquí no está hablando de entender con la mente. Aquí está hablando de entender con el corazón. Es diferente con la mente razonando. Con la mente usted entiende a Dios. Se lo estoy predicando y usted lo analiza. Muy bien, yo lo entiendo. Es aquí. Entender es cuando Él no ha llegado. Decir, va a llegar. Va a llegar. Me quitó el agua, aunque me muera de sed, yo sé que no me vas a morir. Y si me muero, mejor todavía. Me voy con Él. Dios sabe todas las cosas. Nunca le voy a atribuir despropósito al Santo de los Santos. Sus caminos son perfectos. Y aunque Él no me ha dicho por qué me está tratando así, yo sé que esto va a ser para bien. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y porque yo sé que Él tiene un plan perfecto con mi vida. Y es un plan de amor y de misericordia. Por eso nunca me rebelo contra. Porque rebelarse significa cuando nace la amargura en ti. Porque la palabra rebelarse significa amara. Donde me amargo. Y canto la canción. Estoy tan amargado que no quiero ni la vida. Con el alma perdida. Ay, ay, ay. Yo no sé por qué me vienen las canciones, hermano. Yo quiero decirte que yo me convertí a los 16 años. Que yo nunca fui a una discoteca. Lo que pasa es que vivía rodeado de esa gente que, esa música, esos radios donde quiera. Se me pegan las canciones. Y siempre vienen en el momento. Son como remas que vienen así, iluminados, ¿sabes? Para ilustrarle al pueblo. Aunque suene irónico, rebelarse contra Dios, sentir amargura por algo que Él ha hecho, que yo me estoy de acuerdo y me estoy amargando con lo que hace. El agua está amarga, me amargo con Dios. No hay pan, me amargo con Dios. No me da el novio, me amargo con Dios. No me da esposo, vivo resentido con Dios. Eso es amargura. Eso es mara, eso es rebelión.
¿Saben los cristianos resentidos que hay, hermanos? Ay, 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 ay. Usted le pregunta, ¿cómo está usted? Regular. Regular es la gasolina más barata. Dígale, estoy súper. Dígale, yo estoy súper. Estoy lleno de plomo. Yo soy con plomo hasta lo último. Que regular ni irregular. Está en victoria total. Esté como esté. Lo que determina que estamos bien no es nuestro estado presente, es que Dios esté con nosotros. Cuando Dios le dio a Josué, es bendito, es tuyo todo lo que pise la planta de tus pies. Y todo lugar es tuyo. Y le habla en ese vocabulario de victoria. Es porque dice, yo estaré contigo. Y el que se meta contigo, se mete conmigo. Y el que pelea contigo, pelea conmigo. Y ningún arma forjada contra ti prevalecerá, porque tú eres mi siervo. No permitiré que nadie te toque. Yo soy tu Dios. Amén. Yo he visto eso. He visto eso. Personas amargadas, rebeldes. Me gusta esa palabra. Yo digo, wow, qué revelación. La palabra rebelión es amargura. Igual que Mara en el desierto, la misma palabra. Mara, Mara. Ya sé por qué a las gangas le dicen las maras. Son rebeldes. Ay, santo. Yo no sé si es por eso. Se lo están diciendo en hebreo. Son rebeldes. Santo, yo no sabía eso, gloria a Dios. En hebreo son maras, son rebeldes. Fuera las maras del corazón. Yo no sé dónde inventaron la mara, pero en hebreo mara es rebelión. Cuando supura la amargura. Es una reacción. Cuando Dios no me da lo que yo creo que debe darme, cuando Dios no actúa como yo creo que debe actuar. Y miren cómo sigue la palabra leyendo. Versículo 9. Reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Versículo 9. Dice el 10, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Ay, qué lindo. Bien pronto olvidaron sus obras. Eso lo predicamos ya. Y no dice, y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón y el santo de Jehová. Entonces dice, abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta. Ay, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. 20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Ay, ay, ay. Cambiar a Jehová por un animal que come hierba. Cambiar el Dios de la gloria por una imagen de un animal que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación. No lo entendieron. No lo estimaron. Ahora dice que se olvidaron. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo. Dice, y trató de destruirlos.
de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no le destruyese. Lo enojaron tanto, mis hermanos, que los iba a destruir. Pero Dios sabía que al manifestarse su ira, tenía allí un intercesor, el mediador del antiguo pacto, que hizo bien su trabajo. Y ahí la misericordia paró el juicio a través de la intercesión de Moisés. El 24, pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. ¿Saben ustedes? Esa fue una de las veces que se rebelaron contra Dios. Cuando aborrecieron la tierra deseable. La tierra que Dios había elegido para ellos. Comenzaron a buscar defectos a la tierra. Dios envió a los espías a principio, apenas tenían unos meses unos meses tenían, nada más que habían salido de Egipto, poco tiempo. Y mandó a los 12 espías a espiar la tierra. ¿Saben qué pasó? La tierra espió a los espías. En vez de los espías espiar la tierra espió a los espías. ¿Por qué la tierra espió a los espías? Porque la tierra demostró que los espías no estaban listos para poseerla. Tremenda palabra es. Y comenzaron a buscar defectos a la tierra. Cuando usted comienza a buscar defectos a algo de Dios, usted no está listo para obtener eso. Usted está listo cuando usted lo aprecia, lo aprueba y lo recibe con alegría. Lo de Dios no frustra, lo de Dios produce satisfacción al espíritu. Que esa tierra tiene gigantes, tiene murallas. Somos como langostas delante de ellos. Dios se enojó. Esto es una de las cosas de las 10 cosas que enojaron a Dios. Según él, está en la lista. El buscar defectos a la tierra prometida. Le buscaron defecto al maná, lo enojaron también. Hay gente que vive siempre criticando a Dios, murmurando a Dios. Eso es rebelión. Eso es rebelión. Aún las pruebas son bendiciones de Dios. Porque revelan en qué estado yo estoy. Cuando Dios probó a Abraham en el monte de Moriah, ni Abraham sabía lo que era capaz de hacer. Abraham no sabía que ya él estaba en un estado de relación de totalidad con Dios, donde amaba más a Dios que a su descendencia, más a Dios que a la promesa, más a Dios que el deseado de su corazón. Ni él se lo sabía, pero Dios le dio la prueba para decir: Abraham, tú no sabías cuánto tú me amabas, tú no sabías cuánto tú me temías. Míralo, te probé. Y probó Dios a Abraham. Tú estás aprobado en este aspecto de que estamos hablando del consejo de Dios. Cuando tú pienses como Dios y tú ames la voluntad de Dios y tú lo consideres lo mejor que puede pasar en tu vida. Seguimos. El 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor
y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Ahora entra. También le irritaron en las aguas de Meriba. ¿Qué hicieron? Le irritaron. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu. En otras palabras, llevaron la amargura también a Moisés. Y habló precipitadamente con sus labios. Hermanos, cuando Moisés golpeó la peña, estaba amargado, pero con el pueblo. Gloria a Dios, que no era con Dios. Amargado. Se le metió la amargura, la revelación. Tenía una espina metida ahí en el costado. Allá. Y el día que tenía que representar a Dios, no lo representó dignamente, porque golpeó la peña con ira, con molestia. Y Dios no estaba molesto. El que representa a Dios lo tiene que representar tal como es Dios. No meter nuestros asuntos en los asuntos de Dios. Pero Moisés se rebeló. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, santo Jehová, y derramaron la sangre inocente y la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos en Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras. Oigan esto, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Cuántos saben que nuestras obras prostituyen nuestros hechos? Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Ay, Señor, que Dios nunca llegue a eso. Abominó su heredad. Lo que más amaba, ahora sentía repugnancia por eso. ¿Cuántos saben que el pecado produce náuseas a Dios? Por eso la iglesia de Laodicea: te vomitaré de mi boca. 41. Los entregó en poder de las naciones. Se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Cuando Dios quita su presencia y su respaldo, los enemigos se enseñorean de nosotros. Yo me he dado cuenta de una cosa. Nosotros estamos bajo dos poderes: o bajo el poder de Dios o bajo el poder del hombre. Cuando Dios nos enseñorea de nosotros, los enemigos se enseñorean de nosotros. Yo prefiero que Jehová cabalgue sobre mí, que ningún enemigo ponga su pie sobre mi cabeza. Usted lo ve en Israel. Cuando Israel estaba bien con Dios, nadie subyugaba a Israel. Dios era Señor de Israel. Pero cuando Israel se apartaba de Dios, venían las naciones y hay algo que si usted lo estudia en la Biblia, usted se desanima. No hubo un imperio que no subyugase a Israel. Egipto subyugó a Israel. Asiria subyugó a Israel. Babilonia subyugó a Israel. Persia subyugó a Israel. Grecia subyugó a Israel. Roma subyugó a Israel. Madre mía, pueblo de Dios, y todo el mundo acabó con ellos. ¿No es vergonzoso eso? Cuando Dios dijo en el Salmo: oh, si mi pueblo me hubiese escuchado, en un instante hubiera yo destruido a todos sus enemigos. Nunca Israel hubiera sido esclavo de nadie si hubiera sido esclavo de Dios. Yo prefiero ser un esclavo de Dios y no que me subyuguen los hombres y los deseos de mi carne. Porque usted estudia la historia de Israel y eso es así.
Cuando no estaban sometidos a Dios, entonces las naciones los sometían a ellos. Por eso me ministra mucho la diferencia que Dios me reveló entre desierto y cautiverio. Desierto es cuando Dios te lleva a aprender algo que todavía no has aprendido. Cautiverio es cuando Dios te entrega al dominio de los enemigos. Yo prefiero el desierto. Nunca quiero que haya cautiverio en mi vida. Y la manera de evitarlo es siempre estar sometido a Dios. Y el día que pierda la ruta y Él me convenza y me quiera convencer, estar humillado, reconociendo que fallé, porque Dios nunca quiebra a la caña cascada. Él nunca apaga el pabilo que humilla. Cuando ve a alguien humillado, Él baja de lo más elevado y vivifica el espíritu de los quebrantados. Algo le pasa al corazón de Dios cuando ve a alguien humillado. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuese tiempo, dice la palabra. Amén. Y sigue aquí, mis hermanos. Dice aquí, el 42, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Quebrantado significa subyugados bajo su mano. Bajo sus manos. Bajo sus manos. Si algo se ha apoderado de ti y te está subyugando, examínate a ver si en algún área no estás sometido a Dios. Porque Dios no te llamó a esclavitud, te llamó a libertad. A libertad hemos sido llamados. No nos sometamos a ningún yugo de esclavitud. El evangelio es libertad, no esclavitud. Cuidado que los enemigos no nos tengan subyugados. Escuchen ahora el 43. Muchas veces los libró. ¿De quiénes? De los enemigos. Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Muchas veces, en otras palabras, yo le leí todo el capítulo para que ustedes vean que todas las veces que Israel le falló a Dios, no lo entendieron, no se olvidaron de Él, lo rechazaron, le buscaron defecto a lo de Él, lo murmuraron, lo provocaron, lo irritaron. Pero Él siempre era misericordioso. Eso es lo que dice el Salmo. Pero Él siempre era misericordioso. Y Él siempre venía. ¿Cuántos saben que Dios no se deja provocar por nosotros? ¿Cuántos saben que Él se puede airar por un tiempo, pero su ira no dura para siempre? Él dijo que no se ponga el sol en vuestro enojo. Por eso la Biblia, ¿saben ustedes por qué Él dice que no se ponga el sol en vuestro enojo? Porque Él es así. Dice que en la noche está enojado y en la mañana amanece contento y feliz. Así dice la Biblia, que por la mañana viene la misericordia de Dios. Él no se enoja para siempre. ¿Cuántas veces lo sometió al yugo de los enemigos? Él vino. Dice, todas las veces los libró. Pero ¿saben ustedes cómo le pagó el pueblo? Volvieron y se rebelaron contra Él. ¿O no es lo que dice ahí? Miren aquí. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Y ahí llegamos. ¿Se rebelaron contra qué? Contra su consejo. ¿Qué es rebelarse contra su consejo? El primer pecado es no esperar, no tener fe en el consejo y adelantarnos. Creer que lo nuestro es lo mejor y tentarlo. El segundo es desestimar, menospreciar su palabra, su consejo, tenerlo en poco. El castigo es, la consecuencia es que Él nos deja
que nos extraviemos y nos hastiemos hasta como la carne, que de la como tengo náuseas, hasta que nos hastiemos. Pero ya revelarse es más profundo todavía. Es algo peor que no esperar y que no estimar. Como dice la palabra, la definición de la palabra rebelión en griego es una amargura contra Dios. Hay raíces de amargura contra los hermanos, pero hay raíces de amargura contra Dios. Hay personas que están enojadas con Dios y no lo saben. Examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos y mira a ver si hay mi camino de perversidad. Hay personas que están dolidas con Dios porque fueron abandonadas cuando niñas o cuando niños. Personas enojadas con Dios porque fracasaron en el matrimonio. Hay personas enojadas con Dios porque no le dieron la residencia. Hay personas enojadas por Dios, enojadas con Dios por muchas cosas. Y entonces viene una conducta de represalia, de reacción. Una manera de sentirme bien es como vengarme de Dios. Algunos optan por no seguir al Señor y se van, no vuelven más a la iglesia, se van del Señor. Yo he visto eso. No necesitan un psicólogo, necesitan el Espíritu Santo para que le vea por dentro qué es lo que hay ahí adentro contra Dios. Entonces, ya comienzo a ver lo de Dios con desdén. ¿Por qué tanta oración? Gente que tanta oración. ¿Qué intercesión y tanta intercesión? Ya cansado de eso ya. ¿Qué tantas profecías? Profetías y profetías me tienen harto ya con tantas profecías. Ya hay una amargura. Oye, esta gente se alaba, que se jubileo 3 horas. Dios, que tanto cantar y saltar. ¿Por qué no hacemos algo más útil que esto? Esos cultos tan largos. ¿Cuándo va a terminar esto? Yo te estoy poniendo ejemplos para a veces de uno tú estás en uno de esos. Yo que he sido tan fiel, que lo he dejado todo por ti, y mira, mis hijos están extraviados, mis hijos. ¿Está eso de acuerdo a la promesa? ¿No dice el Salmo que la gloria se va a ver en los hijos y nuestras obras en los hijos? ¿Qué es lo que ha pasado? Culpamos a Dios que se fueron los hijos, que se fue la esposa, que el marido se fue con otra, que la promesa no se ha cumplido, que ha tardado demasiado, y ya comienzo a sentir indisposición para todo. No quiero que me llamen, no quiero que me hablen. Hay muchas personas que no se les puede hablar nada. Ya. Cierran la puerta, se esconden, cambian de teléfono. Quiero que nadie me hable nada ya. La rebelión produce eso. Mira, hermano, es que Dios dice. ¿Qué Dios dice? Ni dice nada. Hermano, ore. ¿Qué? Ore, mi ore. Orando y con el mazo dando. Tanto orar ni orar. Y todo lo de Dios le produce una actitud, una repugnancia, una amargura. Eso es. Piénsalo bien. Algunos dicen como Adán, la mujer que me diste. Si yo lo hubiera elegido, te prometo que eso no hubiera sucedido.
Pero me profetizaron que esta era y mira ahora. Me dijeron Dios dijo, pero no me dijeron cuál Dios fue el que dijo. Si fue Baal que habló. ¿Por qué te parece que me eligió Baal? Esa amargura sale en Israel, en el desierto. No había sepulcros en Egipto. Allá por lo menos a uno le hacen tremendo entierro. Embalsaman mi cuerpo, me llevan todas mis riquezas para que nadie me las lleve y me entierran ahí por milenios. Todavía estoy yo conservé hasta los dientes que lo puede examinar el dentista. Y cómo me momifican. Y aquí me comen los alacranes en el desierto y las serpientes, muriendo aquí en este desierto. Buscando defecto a todo lo de Dios. Es una actitud de rebelión, de amargura. Y aún algunos culpan a Dios aún por sus propios errores. Es que yo no salgo de tantas deudas. Pues mira, ya deja de depender de la Santa Visa. No adore tanto a tanta visa. No culpes a Dios de tus deudas. Dominio propio. Sométete a Él. Espera que Él sea el que te provea los muebles, la casa, el trabajo. No salgas a buscar a ser esclavo. Dios me ha revelado mucho acerca de la esclavitud de las deudas. Desde siempre. Gloria a Dios que yo nunca he sido esclavo de las deudas. Lo entendí muy temprano eso. Muy temprano. Y Dios me dijo, ¿qué diferencia hay en la esclavitud antigua y en la de ahora? Antes había dos maneras de esclavizar a una persona. Uno, cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, los vencidos llegaban a ser esclavos del vencedor. Y los subyugaban y tenían que trabajar para ellos y servirles a los conquistadores. Y la otra manera era cuando usted iba a comprar un esclavo, que generalmente era esclavo porque perdió su libertad en una guerra, y entonces lo vendían como esclavo a estas personas. Y esa persona trabajaba para el amo y pertenecía al amo. Sé que trabaja 24 horas, 24 horas. Y Dios me dijo, ¿cuál es la diferencia de ahora? La única diferencia entre un esclavo de antes y el esclavo de ahora es que el de ahora anda en las calles y hace lo que quiera, pero sigue endeudado. En otras palabras, tú trabajas para los acreedores. Trabajas overtime. Te pagan extra para pagar los 20% de intereses a Santa Visa. Y trabajas todos los años de tu vida sudando ahí, que no hay para nada, porque tengo que pagar los intereses. Y el rico allá tranquilo, viviendo como un rey. Y usted siendo un esclavo, trabajando para él. O no es trabajar para él, darle todo lo que sobra del dinero, se lo lleva a él. Simplemente por la satisfacción de salir con una bolsita ahí. O tener un auto que no puedo tener. No, una casa es una inversión. El que invierte en casa no, tener una casa no es una deuda, es una inversión. Porque unos años después cuesta más. Los muebles, sí. Es mejor sentarse en el suelo si no tienes muebles que pagarle interés a las mueblerías. Especialmente si no puedo pagar. Pero me endeudo, soy esclavo de las deudas y después culpo a Dios. Cuando me está llevando el diablo, perdona las palabras. ¡Ay, Señor! Dijiste que me iba a bendecir. Dice Dios, yo nunca te dije a ti que te metes en deuda que yo te voy a pagar. No, nunca dije eso. Nunca dije eso. El pan nuestro de cada día, dámelo mañana. No, dámelo hoy. Dios te da hoy. No tome prestado para mañana. Dios te da hoy. Porque mañana no existe. Para los mortales no existe mañana.
Eso que dice Santiago. Algunos hacen planes. Voy a esta ciudad, voy a embarcar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y no sabes lo que será mañana. Basta cada día su propio mal. Dios prometió hoy y estar contigo mañana. Yo siempre digo, mi fe administra el hoy, no es mañana. Hay gente, que Dios dijo, hermanos, va a venir bendición, tome prestado que Dios va a enviar. Lo dijo el diablo, no Dios. Cuando Dios le dé, muy bien. A José, Dios le mandó 7 años de abundancia para que administrase 7 de hambre. Eso quiere decir que hay que guardar, llenar los alfolíes para mañana y no comprometer el futuro con los acreedores, tomando prestado para pasar esclavo todo el futuro. No, mi vida es de Dios. Yo no voy a ser esclavo de nadie. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pastor, se salió del tema. ¿Cuántos saben que la mayordomía, ser un buen administrador de Dios y de la gracia de Dios, está en el consejo de Dios? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que eso es justicia de reino? Administrar bien. Justicia de reino es administrar bien. Hay consejos aquí que no se pueden ignorar para uno no ser esclavo de los hombres, para que tú no caigas en manos de los enemigos. Cuidado con la amargura contra Dios, que generalmente es amargura contra el consejo de Dios. Una cosa de desánimo, desaliento, que le viene a cualquiera. Ayer yo fui y nivelé las 4 llantas de mi auto. Faltaba aire, por eso estaba gastando más gasolina. A cualquiera, si a las gomas o las llantas, el aire por tanto uso, se le va el aire un poquito. Y hay que meterle aire. Pues usted vino hoy aquí. ¿Cuántas libras quiere? Yo le meto 35. ¿Ah? La Biblia dice, Él da aliento al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová reciben nuevas fuerzas. Amén. ¿Cómo termina el Salmo 27? Aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¿Qué es tomar aliento? Eso es cuando está corriendo. Porque hay fatiga en el camino y a cualquiera se le va el viento y entra en desaliento. Pero rebelión es otra cosa. ¿Cuántas cosas me gustaría a mí que Dios haga en mi vida, que cambie rápidamente algunas circunstancias que vivo? Pero Él sabe todas las cosas. Él gobierna nuestra vida. Paz. Paz. Cuando entramos en el consejo estamos en paz, tranquilidad. El reino de Dios es, diga, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si usted se somete a la justicia, va a tener paz y siempre gozo. No salga a salvarse a usted mismo. No corra a su país porque allá me va bien. Ni a Florida porque hay una nueva oportunidad. Ni a California porque hay nuevo trabajo. Ahora, si Dios te habla y te confirma, eso es otra cosa. Pero nunca por necesidad, ni por oportunidad, ni por presión. Siempre en el consejo de Dios hay paz, hay gozo. ¿Cuál es la consecuencia de rebelarse contra el consejo? Aquí está.
El 43. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Ay, 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 ay. Hermanos, ¿cuál es la consecuencia de rebelarse? Diga, la humillación. La humillación. Cada pecado contra el consejo tiene una consecuencia. Los que se rebelan son humillados. Su misma maldad los lleva a humillarse. Pero no humillación de quebrantamiento, humillación que los enemigos, te avergüenza a Dios. Hay vergüenza, hay oprobio. Tienes que andar cabizbajo, avergonzado, mirando hacia abajo. Cuando Dios te levanta tu cabeza, que tu redención está cerca, mirando hacia arriba. ¿Qué dice la ley? Guarda estos mandamientos para que te vaya bien. Todos los días de tu vida serás cabeza, no serás cola. Tendrás victoria contra los enemigos. Prestarás y no tomarás prestado, dice mi Biblia. Humillaré a los enemigos y todos estarán sirviéndote. Reinas, nodrizas. Las reinas serán tus nodrizas. Reyes te servirán. La palabra de Dios en las promesas. Pero eso es el que anda en su consejo. Todas las promesas. Cuando alguien le predica un mensaje a usted y le paga promesas, dígale al predicador, por favor, ¿me puede leer el contexto? Porque un texto sin contexto es un pretexto. Me está dando una promesa fuera de contexto. No me está leyendo las condiciones. Yo quiero la pura palabra de Dios. La pura palabra de Dios. Y aquí está. Por eso siempre leo el contexto. Alguien me dijo, pastor, ya no solamente está predicando largo, está leyendo muchas lecturas bíblicas. Y digo, Dios, gloria a Dios que te diste cuenta. Amén. ¿Saben por qué? Porque estoy dando de más. Porque cuando Dios está contento, da de más. Porque no te voy a sacar un texto por ahí aislado para dar tu mensaje. No, te leí para que te entiendas el contexto. Ahora sabes lo que Dios dice. Ahora tú sabes lo que Dios dice. Para que veas que te estoy hablando verdad, que no estoy forzando la palabra a decir algo. Fueron humillados por su maldad. Es todo lo contrario a lo que la Biblia dice, que seremos cabeza, no cola, que tendremos dominio sobre los enemigos, que todo nos saldrá bien, dice la Biblia, y todo te saldrá bien si tú guardas mi palabra, o sea, sigue mi consejo. Y yo no estoy hablando aquí de salvación, por favor, estoy hablando de la administración del consejo de Dios para los que ya están en el reino, que han entrado al reino y ahora el reino está entrando a ellos. Y miren ustedes, Dios siempre termina con una nota de amor y de misericordia. Miren cómo sigue el 44. Con todo, ay, con todo lo que le hicieron. Aunque se rebelaron contra el consejo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Él se merece un aplauso. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios es bueno. Él es Padre. Él no humilla para siempre. Él no se aira para siempre. Después de la disciplina viene el bálsamo del amor. Especialmente cuando es reconocimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que cada vez que nos rebelemos, reconozcamos. Reconozcamos. Qué lindo, ¿eh? Con todo y eso. Él miraba la aflicción y decía, ya. Decía, vamos, demasiado fuego ya.
mucha aflicción. Vamos ahora, quíteme el fuego. Déjeme ministrarle, porque total, la aflicción simplemente dejando que sufran las consecuencias de su extravío, para que sepan que ese camino no les conviene. Por eso les envío eso. Ahora vamos a sacarlo del horno, de la humillación. Él es bueno. Mira, con todo él miraba cuando estaban en angustia, había su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Qué lindo. Se acordaba del pacto. Por eso la Biblia dice: es poderoso caer en la mano de Dios. Es glorioso. Él no aflige para siempre. Él no deja para siempre caído al justo. Él aflige, pero luego viene con liberación. Dicen 46, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordias todos los que los tenían cautivos. Siempre, a pesar de todo, Dios los afligía y luego venían y los favorecían. Miren, Faraón, ahí estaba José. Los persas, miren, ahí estaba Esther. Babilonia, ahí estaba Daniel, Sadrach, Mesach, favorecidos. Los persas dieron 3 decretos para que Israel saliese de la esclavitud. 3 decretos. Ciro, Darío y Artajerjes. 3 decretos. Los favorecieron. Alejandro Magno fue muy condescendiente con los judíos también. Dios es bueno. Dios es bueno. El 47, sálvanos Jehová Dios nuestro. Dígalo conmigo: sálvanos Jehová Dios nuestro, y recógenos entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová el Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén y aleluya. Dale aplauso al Señor. Esto no puede terminar sino con alabanza. Bendito es el Padre que disciplina, pero tiene misericordia, que humilla, pero levanta. Él cambia el corazón, Él quita la rebelión y nos da un corazón nuevo, un corazón de carne. Él nos da arrepentimiento. Bendito es Jehová. Gloria a Dios. Es bueno caer en sus manos, porque el final, lo sabemos, será de misericordia. Él tuvo misericordia antes, Él tiene misericordia durante, y al final el plan terminará con misericordia. Por esa misma causa, mis hermanos, no debiéramos de rebelarnos contra Él. Por esa misma razón de que es bueno, debiéramos de servirle con amor. Por esa misma razón, debiéramos de obedecer al llamado de su corazón. Él quiere un pueblo que le crea, un pueblo que le conozca, un pueblo que le entienda, un pueblo que ande en sus caminos, un pueblo que pueda reclamar como suyo, diciendo: este es mi pueblo, esta es mi manada, estos son mis hijos. Ese es el deseo del Padre. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Te damos gracias por esta nota. Tú siempre terminas con una nota de misericordia, de amor. Gracias te damos, Señor. Señor, pedimos perdón por toda rebelión, toda amargura, contra el consejo, porque cuando nos rebelamos murmuramos contra ti, y todo lo tuyo lo vemos mal y le buscamos defectos a lo tuyo, y nos indisponemos frente a tu consejo. Jehová, perdónanos todas las veces que hemos tomado esa actitud.
Pero te damos gracias, nuestro Dios, por esta palabra bendita de este salmo. Así fuiste con Israel, un Dios perdonador, un Dios galardonador. Gracias te damos por ser como eres, tardo para la ira, grande en misericordia. Por eso estamos en pie, por eso hay una esperanza para nosotros, por eso hay salida. Saldremos del atolladero, seremos levantados del yugo de esclavitud, se romperán las cadenas, los cepos, los grillos. Hay libertad para tu pueblo, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Yo abro la palabra ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, por la palabra de Dios, por la promesa de Dios, se acaba toda rebelión en el pueblo de Dios, toda enemistad, toda murmuración, toda actitud contra el consejo de Dios, oh, que sea de rechazo, de menosprecio, fuera de nosotros en el nombre de Jesús. Jehová, ten misericordia de tu pueblo, vuelve el corazón de tu pueblo a ti. Trae, oh Dios, quebrantamiento, trae reconocimiento, toque el corazón, endereza los caminos torcidos. Jehová, así como hiciste con Israel en el pasado, que lo entregabas en manos de un rey o de una nación, y luego veías la aflicción y liberaba a tu pueblo. Así, Señor, todo aquel que haya sido cautivo, rompe los cepos, rompe los grillos, rompe los barrotes, rompe los cerrojos de bronce, saca a tu pueblo de la esclavitud, levanta a tu pueblo humillado, danos frente de pedernal, vístenos otra vez de honra, quita el cilicio, quita la humillación. Tu pueblo fue llamado a estar arriba, no abajo. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Levanta, mi hermano, ahora tus manos y adora a tu Dios y recibe la bendición. Padre, yo oro a ti por esa vida que está en la audiencia. Yo oro por ti, mi hermano, para que el Dios del cielo tenga misericordia de ti. Dios es amor, Dios te ama, tú eres importante para Dios. Y Dios te dice, oh, escucha hoy su palabra. Si en tu corazón hay alguna raíz de amargura, un enojo con tu padre, en este momento vuélvete a Dios ahora mismo. Yo oro al Espíritu de Dios que escudriñe tu corazón, que salga a flote a tu memoria, que tú puedas identificar esa amargura contra Dios, esa actitud de rechazo hacia lo de Dios, esa actitud de menosprecio a la palabra del Señor, que salga de ti y que tú te amistes con Él, para que tú tengas paz. Vuelve al camino de su justicia, vuelve al camino de sus mandamientos, porque el camino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria. Recibe la unción del Santo, recibe ahora autoridad, dominio propio y victoria contra todo lo que te esté dominando ahora. Dios te da un corazón nuevo, Dios vuelve tu corazón a Él. Lo veo en mi espíritu. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.